Saludos a todos. En el presente video explicativo estaremos hablando sobre los diferentes materiales de impresión utilizados en la clínica odontológica, además de los yesos que se utilizan para realizar sus respectivos vaciados. Los materiales para impresión son productos que se utilizan para copiar o reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Dicha reproducción posteriormente servirá para el vaciado del material para elaborar el modelo respectivo. Dichos materiales de impresión deben cumplir con los siguientes requisitos: características de fraguado que cumplan con los requerimientos clínicos, compatibilidad con los materiales para modelos y troqueles, estabilidad dimensional sobre rangos de temperatura y humedad normalmente encontrados en la clínica, facilidad de uso con un mínimo de equipo, no debe ser tóxico o irritante para el paciente, poseer un olor agradable, sabor y color estético, poseer propiedades elásticas con libertad de deformación permanente después de las tensiones. Y por último, tener una resistencia adecuada de tal manera que no se rompa al removerse de la boca. Los materiales para impresión se pueden clasificar de la siguiente manera: rígidos, termoplásticos y elásticos. Los rígidos son aquellos materiales que al endurecer tienen una consistencia rígida o dura, tales como los yesos para impresiones o los compuestos zinquenólicos. Los materiales termoplásticos son materiales rígidos a temperatura ambiente, adquieren consistencia plástica a altas temperaturas y recuperan la rigidez cuando la temperatura baja nuevamente dentro de la cavidad bucal, tales como las ceras para impresiones, las cuales ya están en desuso, y los compuestos para modelar. Los materiales elásticos son aquellos materiales que permanecen en estado elástico y flexible después de haber permanecido en la boca. Entre estos encontramos hidrocoloides reversibles e irreversibles, polisulfuros, siliconas, poliéteres e híbridos. Los materiales para impresión deben presentar una serie de propiedades, entre las cuales tenemos propiedades estáticas que abarcan la seguridad de la impresión, garantizando una copia fidedigna de los detalles y además una constancia en el volumen, es decir, que no varíe el tamaño de la impresión una vez tomada. Tenemos propiedades reológicas como la viscosidad, la consistencia, la fluidez del material y la tixotropía, la cual disminuye la viscosidad cuando es sometido el material a movimientos en cizalla. Propiedades mecánicas como la dureza, la resistencia a la compresión del material, tensión en compresión, resistencia tensional o al desgarre y la compresión al endurecer. Tenemos propiedades de manipulación como las medidas o características de la mezcla. Debe tener un tiempo de trabajo y un tiempo de fraguado, una vida útil y fácil almacenamiento. Propiedades biológicas como buen sabor y olor. El material no debe ser tóxico ni irritante. Tenemos otras propiedades como la economía. Debe ser fácil de esterilizar. Debe ser limpio para poder manipularlo. La impresión es la reproducción en negativo de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, de la cual se obtiene una reproducción en positivo o modelo. Las impresiones se clasifican de acuerdo con ciertas características. Primero, según la función. Impresiones estáticas o anatómicas. Son aquellas que reproducen pura y simplemente la forma o anatomía de la boca. Encontramos también impresiones funcionales o dinámicas. Son aquellas que se toman teniendo en cuenta la fisiología y la función de los órganos y tejidos que soportarán al aparato protésico. Segundo, según su extensión o tamaño. Encontramos totales y parciales. Totales cuando reproducen la totalidad del maxilar, parciales cuando reproducen la mitad o una parte del maxilar. Tercero, según existan o no dientes en la arcada. Tendremos impresiones a pacientes dentados, impresiones a pacientes edéntulos o impresiones mixtas. Cuarto, según su complejidad. Encontramos simples y complejas. Simples, que son aquellas impresiones que se toman generalmente con cubetas Stott, con un solo material de impresión y en un solo tiempo. En cambio, las complejas son aquellas impresiones que se toman con más de un material de impresión y en 2 o más tiempos. Los
Hidrocoloides son sustancias de alto peso molecular que se caracterizan por contener un grupo hidroxilo en su composición química. Es un material parecido a la gelatina, idóneo para reproducir en negativo la forma de las estructuras de la cavidad bucal. Podemos encontrar hidrocoloides reversibles e hidrocoloides irreversibles. Los hidrocoloides reversibles son materiales elásticos a base de algas marinas llamadas agar-agar, utilizados para formar impresiones. Tienen la propiedad de cambiar del estado de gel a sol y de sol a gel por medios físicos. De allí el nombre de reversibles. Se utilizan para la toma de impresiones parciales y totales de maxilares dentados debido a las propiedades elásticas que poseen, y en la toma de impresiones para procedimientos de coronas y puentes fijos por la fidelidad en la reproducción de los detalles de las preparaciones. Actualmente se encuentran en desuso odontológico por ser un medio de cultivo ideal para las bacterias. En cuanto a los hidrocoloides irreversibles como el alginato, estaremos hablando de él más adelante. Las siliconas son materiales elásticos para impresiones a base de polidimetilsiloxanos o polivinilsiloxanos. Deben su nombre a la presencia de sílice y oxígeno en su composición. Se utilizan en impresiones para coronas y puentes fijos, en impresiones totales de pacientes total o parcialmente edéntulos para registros de mordida y en procedimientos de laboratorio para el procesado de prótesis totales y parciales. Las siliconas para impresión pueden clasificarse de acuerdo con su consistencia y de acuerdo con su composición y polimerización. Tomando como referencia la consistencia, se presentan en 4 tipos: de cuerpo liviano, regular, pesado, extra pesado o masilla. La consistencia del producto depende del material de relleno y del peso molecular del compuesto, y su uso dependerá de la técnica de impresión que se vaya a utilizar. De acuerdo con la composición, puede clasificarse en siliconas por condensación o por poliadición. Los polisulfuros son materiales elásticos para impresiones. También son denominados mercaptanos debido a la presencia de grupos mercaptanos en la cadena del polímero. De igual manera se les conoció con el nombre de tiocol por ser este el nombre de la compañía que primero los patentó. Los polisulfuros se utilizan para tomar impresiones individuales en los procedimientos de elaboración de coronas, por la gran precisión y fidelidad de detalles. Impresiones parciales en el caso de elaboración de incrustaciones individuales o múltiples. Impresión para la construcción de puentes fijos y en impresiones totales de pacientes total o parcialmente edéntulos. Los polisulfuros se clasifican en de cuerpo liviano o inyección, de cuerpo regular y de cuerpo pesado para cubeta. Esta clasificación se basa en la consistencia del producto. De acuerdo con el grado de polimerización y material de relleno tendrá una mayor. Los poliéteres son materiales elásticos para impresiones a base de poliéter, caracterizados por la presencia de grupos terminales etileno-imino. Los poliéteres se utilizan para impresiones simples en el caso de coronas e impresiones de no más de 3 dientes, debido a la gran rigidez que poseen. Desde el punto de vista de la polimerización, existen 2 tipos. Unos son autopolimerizables y otros fotopolimerizables. Una de sus ventajas es que puede tomarse una impresión en presencia de sangre y saliva. Y su desventaja es que, al presentar tanta rigidez, es difícil remover de la boca. El yeso es un material que ha sido ampliamente utilizado a lo largo de la historia de la humanidad y se puede obtener de 2 formas, de forma natural y de forma artificial. En forma natural se obtiene a base de un mineral de yeso conocido con el nombre de gypso o gypsum, ampliamente distribuido en la naturaleza, y en forma artificial como un producto sintético de laboratorio. Los usos del yeso dependerán de su tipo. Es por ello que encontramos varios tipos de yeso. El primero, yeso para impresiones en prótesis fija y registro de mordida. Yeso común, usado primero para la elaboración de modelos de exposición y de diagnóstico, y posteriormente para el montaje de modelos en el articulador y para enmuflar. El yeso piedra, inicialmente se usó para la elaboración de modelos de trabajo y luego para procesos de enmuflado. Y el yeso mejorado, se usa principalmente para la elaboración de troqueles y como material de unión o aglutinante en los revestimientos para colar y para soldar. Ahora hablemos de alginatos, con un enfoque un poco más profundo.
Los algilatos o los hidrocoloides irreversibles, como también se lo conoce, son materiales elásticos para impresiones basados en sales solubles del ácido algínico obtenidos de algas marinas llamadas alginas. De aquí su nombre. Los alginatos deben tener características deseables como un polvo no grumoso para evitar la necesidad de agitar el contenedor antes de dispensar. No debe tener acumulación de polvo para minimizar la inhalación y controlar su esparcimiento en el aire. Debe ser liso, con características de mezcla uniforme. Esto reduce la incidencia de grumos, burbujas y porosidades. Características de fluidez para permitir que el material se mantenga en la cubeta y fluya durante la presión de inserción en boca. Tiempo de gelificación de varios minutos, como de 1 a 2 minutos para el tipo rápido, por ejemplo, y de 2 a 4 o 5 minutos para el tipo regular. Buena recuperación elástica después de removerse de los socavados, mayor del 97% para minimizar la distorsión una vez removida la impresión de la boca. Y suficiente flexibilidad después del gelificado. Los alginatos se utilizan en la toma de impresiones parciales o totales de los maxilares dentados, especialmente para la construcción de prótesis parciales removibles, fundamentalmente porque son capaces de reproducir ángulos muertos debido a sus propiedades elásticas. También se usan en impresiones para modelos de estudio y modelos de ortodoncia e impresiones primarias de pacientes edéntulos para la confección de prótesis totales. Los alginatos se clasifican principalmente en dos tipos. Tipo 1. El tiempo de gelificación es de 60 a 120 segundos y el tiempo de trabajo debe ser menor que 1 minuto y 15 segundos. Se denomina también tipo rápido. El tipo 2 es uno que tiene el tiempo de gelificación de 2 a 4 o 5 minutos y el tiempo de trabajo no debe ser menor de 2 minutos. Se llama también de tipo regular. Ahora, ¿qué es el tiempo de trabajo? El tiempo de trabajo es el tiempo que transcurre desde que inicia la mezcla de agua-polvo hasta que se carga todo el material en la cubeta. La mezcla del alginato se puede realizar manualmente utilizando taza de goma y espátula para alginatos o utilizando espatuladores mecánicos. Más adelante veremos la demostración de la técnica para impresiones del alginato. El tiempo de gelificación es el tiempo que transcurre desde que se mezcla polvo con el agua hasta que el material endurece en la boca. Ahora veremos cómo se realiza una impresión. Primero observamos los materiales a utilizar: una taza de goma, la espátula para alginato, tendremos nuestras cubetas, nuestras medidas de agua, la medida para el alginato, el espejo, por supuesto el alginato y nuestro modelo al realizar la impresión. Primero vamos a revisar las instrucciones de alginato. Cada marca y cada casa tiene instrucciones específicas sobre cómo usar el alginato. Luego tomaremos nuestro espejo y con el mango mediremos nuestro modelo. Lo haremos desde el último molar hacia la línea media. Esta medida la llevaremos a la cubeta para cerciorarnos de que sea la adecuada para el paciente. En todo caso, tomaremos la cubeta y la probaremos en el paciente para ver si cubre todos sus dientes y si está adecuada para realizar la impresión. Debemos ser muy cuidadosos al momento de hacer esto. Debemos seleccionar la medida adecuada para cumplir con los requisitos de la impresión y para no lastimar al paciente al momento de hacerla. Ahora que hemos hecho esto, vamos a comenzar a preparar el alginato. Tomaremos 2 medidas de alginato.
Es muy importante que recordemos que las medidas deben ser exactas. Es por ello que una vez que usamos nuestro medidor, enrasemos el alginato para que quede de la manera correcta. Una vez que tenemos nuestras medidas de alginato en nuestra taza de goma, vamos a colocar el agua. Si fueron 2 medidas de alginato, serán 2 medidas de agua. Es muy importante cumplir con estas características, ya que eso nos proporcionará el material correcto para realizar la impresión. Una vez que hemos echado el agua, mezclaremos el alginato primero en forma de lápiz o circular. Después de ello empezaremos a mezclar aplicando el alginato contra las paredes de la taza de goma para terminar de incluir todo el polvo con el agua y así obtener la textura adecuada. Debemos recordar que el alginato tiene un tiempo de mezclado y luego un tiempo de trabajo. Es por ello que debemos ser muy rápidos y precisos. Una vez que tenemos nuestro alginato listo, tomamos nuestra cubeta y la aplicaremos de manera que cubra todos los espacios de la misma. Observamos cómo debemos aplicar el alginato sobre la cubeta. Nos ayudamos con nuestra espátula. Le damos forma al alginato dentro de la cubeta para que sea más fácil llevar a la boca del paciente. Y retiramos cualquier exceso. Una vez que está listo, llevamos la impresión a la boca del paciente, nos cercioramos de presionar de posterior a anterior, teniendo en cuenta que debemos hacer la presión adecuada para poder realizar todas las impresiones o toda la impresión de la arcada que estamos haciendo. Sostenemos un poco y allí esperaremos un rato hasta que el alginato gelifique. Una vez que nos cercioremos de que el alginato haya gelificado, procederemos a retirar la cubeta de la boca. Lo haremos con movimientos suaves de arriba hacia abajo, tratando de desprender primero la parte posterior y por último la anterior. Y ahí observamos cómo nuestra impresión ha quedado. Vamos a necesitar nuestra taza de goma, la impresión, una espátula para mezclar yeso, agua, el yeso y un instrumento para vertirlo. Vertimos el yeso en nuestra taza de goma, calculando las medidas. Recordemos que no hay medidas exactas como para el alginato. Allí vemos. Luego, calculando también, vertimos el agua y usando nuestra espátula empezaremos a mezclar. Podemos hacerlo transversalmente o en movimientos circulares. Si necesitamos un poco más de agua, vertimos, o si necesitamos un poco más de polvo, lo colocamos. Mezclamos hasta conseguir la consistencia que necesitamos. En este caso vamos a comenzar con la base de la impresión, es decir, con la parte que estará directamente en contacto con las superficies en negativo o el modelo en negativo.
Para este caso vamos a necesitar que la consistencia del yeso sea un poco fluida. Podemos vertirlo directamente desde la taza o ayudados con la espátula. Vemos que la consistencia del yeso es un poco fluida, no muy fluida porque podría regar y no lograríamos nada. Sin embargo, no tiene tanta solidez. Y vemos colocando con nuestra espátula. Ahora viene un paso muy importante, que es hacer vibrar o dar golpes a la cubeta. ¿Para qué? Para que se vayan liberando todas esas burbujas que pueden dañar nuestro modelo, es decir, que quede con huecos o socavados o con cavidades. Todas esas burbujas saldrán en este momento que lo estemos golpeando. También se puede utilizar un aparato llamado vibrador para impresiones o para modelos de yeso, en el cual se coloca la cubeta encima de él, se prende y él empezará a vibrar. No es necesario estarlo golpeando y se trabaja un poco más ordenado. Sin embargo, de esta manera también se puede hacer. Siempre recordemos trabajar lo más ordenado posible, haciendo el menor desastre posible. Y ahora haremos la parte superior del modelo, o lo que llamamos el zócalo. En este momento vamos a necesitar que la consistencia de nuestro yeso, de nuestra mezcla, sea más sólida. Y vemos mezclando el yeso con el agua. Una vez mezclado y ya luego de haber conseguido la consistencia que necesitamos, ayudado con nuestra espátula, comenzamos a vertir el yeso en nuestra impresión. Lo hacemos muy cuidadosamente. Colocamos el dedo en este extremo de la cubeta para que no se riegue, no se salga el yeso. Lo hacemos de igual manera del otro lado. Y en caso de que en los bordes se empiece a derramar, simplemente con colocar nuestro dedo evitaremos que eso suceda.
Le damos forma ayudado con nuestros dedos y la espátula, la forma de la cubeta y de la impresión. Para terminar de realizar el zócalo, vamos a necesitar una superficie lisa, como en este caso tenemos una loseta de vidrio. El yeso restante lo acumularemos, lo tomaremos con la espátula y lo vamos a colocar sobre la superficie, en este caso la loseta. Le vamos a dar una forma un poco aplanada para poder moldear más cómodamente, más fácilmente el yeso. Mojamos un poco la espátula con agua y le comenzamos a dar esta forma que vemos allí. Tomamos la cubeta y la colocamos de esa manera en el yeso previamente colocado en la superficie. Presionamos un poco, pero no con mucha fuerza, y comenzamos a darle forma y de intentar unir el yeso de la cubeta con el yeso colocado en la superficie, ayudado con nuestros dedos y con la espátula. Una vez que terminemos, dejamos reposar el modelo. Recuerden que tendrá una reacción exotérmica, se pondrá caliente. En este momento no lo debemos sacar. Una vez reduzca su temperatura, es momento de sacar el modelo de la impresión.